Vamos a continuar entonces con la revisión de material de las protecciones eléctricas que estamos viendo. Y dentro de lo que nos corresponde continuar viendo son las protecciones de los, ¿cómo se llama?, de equipos rotatorios. Llamemos los equipos rotatorios que pueden ser motores o pueden ser grupos generadores. Estuvimos viendo previamente en las clases anteriores, ¿cierto?, las protecciones de los transformadores de poder, ¿ah? Y ahí estuvimos analizando cada uno de los casos, ¿cierto?, que tenían que ver con este tipo de equipo. Y ahora, obviamente, nos vamos a revisar los equipos rotatorios. Vamos a partir con las protecciones de los motores. Vamos a ver cuáles son los problemas que se generan, por supuesto. Y después vamos a estar revisando cuáles son las protecciones ya que se ocupan para cada uno de ellos. Vamos a ver algunos esquemas también de protecciones. Voy a pasar a compartir pantalla. Esta es la presentación que les hice llegar acerca de las protecciones. Obviamente esta está en un formato PPT para que sea un poquitito más presentable, un poquitito más manejable, por decirlo de alguna manera. Yo se lo hice llegar en formato Word, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Los contenidos son los mismos, aquí agregué un par de fotos, ¿no? Pero el resto está dentro de la materia que ustedes tienen. Así que vamos a partir. Acá tenemos una planta generadora, obviamente con equipos del tipo alternador, ¿cierto? Pero, como les decía, vamos a partir con la clase 1, este documento, por la cantidad de contenido que tiene y para poder entenderlo relativamente bien, lo separé en dos clases. Y vamos a partir, ¿cierto?, con la clase número 1. Acá tenemos, en esta pequeña planta, vemos cómo tenemos las líneas de media tensión, ¿cierto?, que alimentan. Puede ser puede ser un motor, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en baja tensión, puede ser en media tensión. Bueno, y obviamente los sistemas de protecciones que se les puedan asociar. Partamos entonces, dice protección de motores. La idea es poder especificar y también realizar ciertos ajustes dentro de lo que es un esquema de protecciones. Aquí cuando nosotros hablamos de protecciones de motores, estamos hablando de un conjunto de protecciones. Un conjunto, ya que las anomalías, ¿cierto?, las anormalidades que se pueden producir en un motor pueden ser variadas, puede ser sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje, desbalanceo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hablamos de un esquema de protecciones, no hablamos de una sola protección. Por lo tanto, debemos centrarnos básicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fuente de los problemas que pueden afectar, ¿cierto?, el funcionamiento, el correcto funcionamiento del motor, como les decía, pueden ser bastante variadas. Las fuentes de problemas, dice, se pueden agrupar de la siguiente forma. Vamos a ir viendo ya problemas producidos por la fuente de alimentación, en primer lugar. ¿De dónde viene la alimentación? Viene de la red de distribución. Entendamos así como la fuente de alimentación. Dice, estos problemas se pueden producir por operar con una fase fallada. Por ejemplo, en el sistema de distribución que haya operado un fusible, producto de alguna falla exterior, podría estar generando este problema. Dice, con sobre o baja tensión. También producto del transformador de la subestación, por ejemplo, podríamos estar trabajando con sobretensión si estamos muy cerca de la subestación, no está bien ajustado. Baja tensión también si estamos muy alejados de la subestación, no se están colocando los cambiadores de tap en forma adecuada, o los bancos de condensadores para ajustar los niveles de voltaje están funcionando en forma incorrecta. Dice, secuencia incorrecta de alimentación, que podría producir un giro inverso de la máquina, frecuencias anormales. Aquí estamos hablando de que la frecuencia esté fuera del rango de los 50 ciclos por segundo, y también fases desbalanceadas.
Eso quiere decir, por ejemplo, una fase respecto de neutro que esté con 350 volts, otra fase que esté en 400 volts. ¿Se fijan? Ahí podríamos estar hablando de un desbalanceo de la fase. Estos son por la fuente de alimentación, ¿cierto? Que serían los problemas externos. Otro sería problemas producidos propiamente tal interno por la carga. Dice, en esta categoría se encuentran las sobrecargas. Tenemos atascamiento del rotor, producto de una mala mantención, por ejemplo, pérdidas en la carga. De repente está trabajando con una cierta carga, se pierde esa carga, obviamente eso va a afectar al equipo. Dice tiempos de aceleración largos y también pérdidas de sincronismo. Estos son problemas propios internos, ¿cierto?, de la carga. Problemas causados por la operación, por la operatividad del equipo, por los sistemas de control, por ejemplo. Dice, se incluyen condiciones de operación que provocan un mayor calentamiento en el motor que el valor nominal. O sea, la máquina puede aceptar un cierto calentamiento, pero obviamente si estamos sobrepasando ese valor, no es adecuado. Dice, por ejemplo, inversión rápida en el sentido de giro. Tiempos de aceleración rápido, ciclos de trabajo. Se fijan, aquí tenemos algunas causales por lo que es la operación y también por los sistemas de control ya propios del equipo. Dice, problemas producidos en el motor. Fallas internas, por lo que podríamos decir, dice, fallas en su aislación, producto de un calentamiento excesivo en las bobinas, en los devanados, dice, sobretensiones también, falla en los descansos, que se traducen en vibraciones. Estamos hablando de ahí un poquitito la parte mecánica del equipo, dice mayor ruido y calentamiento localizado. Por lo tanto, aquí vimos 4 causas probables, ¿cierto?, de falla. Ya vimos los problemas producidos en lo que es la fuente de alimentación, problemas producidos por la carga, problemas de la operación, por la operatividad, y también en productos en el motor propiamente tal. Dice, para la protección de motores no existen normas específicas. Hay una serie de sugerencias, recomendaciones de los fabricantes, de las personas que fabrican también las protecciones. Dice que indique cuán protegida debe estar la máquina. Obviamente, de cuán protegida estamos hablando también de la importancia del equipo, ¿cierto? El costo del equipo, la función que realiza y todo eso. Si el equipo es caro, si el equipo es grande, ya que tiene una función crítica dentro de una planta, por ejemplo, obviamente los sistemas de protecciones, los esquemas asociados a estas protecciones, ¿cierto?, tendrán que ser mejores, de mayor costo. Dice, solo se dan recomendaciones acerca de los esquemas, los ajustes, por ejemplo, de niveles de voltaje, de sobrecarga, que podrían ser los más convenientes para cada aplicación, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos que considerar esto. La elección de uno u otro esquema se puede hacer analizando los siguientes ítems o ítems. Primero, ¿cuáles son las características del motor? Acordémonos que estamos viendo cuáles son los esquemas que nosotros aplicaríamos de protecciones dada la importancia del equipo. Y por eso estamos analizando estos parámetros, características del motor, que va a incluir el tipo de motor, ¿cierto? Si es de tipo de inducción, de corriente alterna, corriente continua, la velocidad, nivel de tensión, si es monofásico, si es trifásico, si es en baja, en media tensión, la potencia en HP, dice factor de potencia del equipo, niveles y tipos de lubricación que se pudiese requerir, tipos de enrollado y tipo de aislación, dice, y sus límites térmicos también. Condiciones de partida, dice, se incluye la regulación de tensión a la partida o también los variadores de frecuencia, los VDF, duración y amplitud de la corriente de partida, la frecuencia. Condiciones ambientales, ¿cuáles son las condiciones de temperatura, por ejemplo, máximas y mínimas? Existen fuentes de calor adicionales en el lugar,
existe ventilación, existe ventilación natural, existe ventilación forzada, humedad, existe humedad o agua en el sector, hay productos químicos, hay polvos, hay mucha contaminación ambiental, ¿se fijan? Ahí estamos hablando de las condiciones ambientales. La alimentación dice forma de puesta a tierra, capacidad de cortocircuito, y esto está relacionado obviamente con la protección de sobrecorriente, ¿cierto? La capacidad de cortocircuito. Dice regulación de voltaje, ¿existen equipos de regulación de voltaje? ¿O no? ¿O solamente nos estamos basando en los niveles de tensión que entregue la red de distribución? Dice posibilidad de alimentación monofásica. Importancia del motor. Hay cargas críticas, no críticas, ¿ya? Dice potencia nominal del motor. Por el lado de entrada lo tenemos en volamperes, por ejemplo, y en el lado de salida podríamos tener en HP. El costo de reposición, de recambio del equipo si llegas a fallar, dice, costo de mantención, costo de la supervisión, cuánto tiempo, cuáles son las pautas de revisión, cada cuánto tiempo, qué se le va a revisar, qué se va a cambiar, cada cuánto tiempo, cuáles van a ser los mantenimientos predictivos, preventivos. Importancia del motor en el proceso productivo. Todo esto serían aspectos a considerar, ¿cierto? Acá tenemos dos esquemas, ¿ya? Con algunas pequeñas diferencias entre ambos esquemas. Acá tenemos, ¿cierto?, lo que es el motor. Aquí tenemos el interruptor de poder, ¿cierto? Aquí tenemos diferentes transformadores de corriente. Tenemos 1, 2, 3, 5 transformadores de corriente que están alimentando a diferentes tipos de relé. Aquí tenemos un transformador de potencial de voltaje. Y aquí tenemos, ¿cierto?, protecciones de sobrecorriente instantáneas, temporizadas, de bajo voltaje, sobrevoltaje, diferentes equipos de protección, ¿cierto? Tenemos el 87 también, que vendría a ser una protección diferencial para este equipo. Yo les mandé, ¿cierto? Les hice llegar una pauta que es lo que representa el 50, el 51, el 40, para que ustedes vayan revisando, ¿cierto? Y vayan anotando aquí al lado. La 37, ¿a qué tipo de protección corresponde? La 30, ¿a qué tipo de protección corresponde? De acuerdo a las normas ANSI. Este es un esquema, aquí tenemos que es bastante similar. Este sería otro motor, ¿cierto? Con los diferentes tipos de protecciones, el interruptor de poder. Aquí tenemos los transformadores de corriente, transformador de potencial, también para... a esto se le llaman esquemas de protecciones, ¿no? Esquemas de protecciones. Este es ¿cómo se llama? Un motor de... Ya. A ver, este sería de inducción. Al parecer este sería un motor de inducción, ¿cierto? Y aquí sería sincrónico, un motor sincrónico. Ahí por eso, digamos, tenemos ambos tipos de esquemas de protecciones para los dos equipos. Entonces les dejo de tarea, chiquillos, que ustedes puedan investigar, ¿cierto? Y anotar al lado de cada uno de estos equipos, de estos son los relés, qué tipo de protección es, ¿cierto? El diferencial, por ejemplo, sobre corriente instantánea, sobre corriente con retardo, bajo voltaje, sobre voltaje, de temperatura también. Bueno, los esquemas de protección que están recomendados en la parte de las normas ANSI, ¿cierto? ANSI y EEE, que se muestran en las figuras que acabamos de revisar, la 3.10 y la 3.11. La 3.10, acordémonos que es para motores de inducción, y la 3.11 es para motores del tipo de sincrónico. Y se incluyen las protecciones requeridas tanto para motores sincrónicos como de inducción. A continuación se detallan las principales funciones de los relés, de los esquemas de protecciones, de los que acabamos de ver, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, protección de bajo voltaje. Dice una operación con tensiones inferiores al valor nominal, que pudiesen estar las cargas obviamente balanceadas entre las tres fases, van a generar sobrecorrientes balanceadas. Eso es lo que generaría. Sobrecorrientes balanceadas. Baja el voltaje, suben las corrientes por efecto de compensación del equipo.
Dice que son necesarias para mantener la potencia solicitada por la carga, o sea, la carga igual va a necesitar unos ciertos HP. Por lo tanto, mientras más baje el voltaje, mayor va a subir la corriente. Aquí dice las protecciones contra sobrecarga, que pueden ser del tipo de sobrecorriente y también térmicas, por calentamiento, ¿cierto?, del equipo. O sea, si se está forzando mucho el equipo, obviamente va a subir la temperatura, y ahí tienen que ser estas protecciones, las térmicas, las que generen la operación. Dice, son suficientes para despejar este tipo de anormalidad. Estamos hablando, ¿cierto?, de un problema de bajo voltaje. Sin embargo, igual se pueden colocar una protección de bajo voltaje. Dice recomendable para grandes motores sincrónicos y de inducción. O sea, no solamente colocar de sobrecorriente o térmica, sino que en este caso, cuando los equipos son grandes y son importantes, obviamente también complementarlo con una protección de bajo voltaje. El tiempo de operación es importante ajustarlo a que sea menor a 15 ciclos. Voy a calcular a qué corresponde 15 ciclos en nuestro caso, ¿cierto? Que corresponde ya dividirlo por 50, porque nuestro sistema es de 50 ciclos por segundo, por lo tanto estamos hablando de 0,3 segundos como máximo. 0,3 segundos debiese ser la operación de esta protección. Dice que caídas de voltaje importantes de larga duración aumentan el calentamiento en motores de inducción. Cuando estamos hablando de caída, estamos hablando de bajada de voltaje, no que el voltaje desaparezca, para ir entendiendo un poquito mejor. Dice, los motores sincrónicos, en motores sincrónicos, las caídas de tensión prolongadas durante la partida provocan un calentamiento excesivo en los enrollados del estator y del rotor. Además, es posible que la máquina no alcance la velocidad para sincronizarse, para que haya un sincronismo con el sistema. Dice, en este caso, queda trabajando como motor de inducción, lo cual puede destruir la jaula, tipo jaula, ¿cierto? Dice, utilizada como enrollado compensador y para hacer partir la máquina. Si la caída de tensión se produce cuando el motor está sincronizado, se produce un aumento en la corriente del estator, generando sobrecargas, mayores temperaturas, pérdidas en la fuerza del torque, el torque motriz, con lo cual se puede sacar al motor del sincronismo. Dice, en el caso que el motor sincrónico sea autoexcitado a través de una fuente estática, dice, al disminuir la tensión de alimentación, también lo hará la tensión aplicada al circuito de campo, haciéndolo más débil y por lo tanto menos estable. Estamos hablando, ¿cierto?, de la estabilidad del motor en sí. Cuando tenemos caídas de tensión severas, pero que son de corta duración, dice, puede provocar serios problemas en la estabilidad del motor. Va a costar, obviamente, los ajustes en cuanto a la bajada de tensión, ¿cierto? Por lo tanto, se va a producir una inestabilidad, ¿cierto? Dice, después de conocer cuál es el valor máximo tolerado en la caída de tensión y el tiempo respectivo, sin que el motor pierda sincronismo, algunos de los efectos que se puede producir. Dice, estos valores se determinan a través de un estudio de estabilidad, especialmente con los generadores, los equipos generadores, ahí se hacen los estudios de estabilidad del sistema, estabilidad del equipo en sí, ¿cierto? Por la velocidad de desbalanceo del rotor o de balanceo. Dice que considere las características del motor, ¿cierto? Su momento de inercia, parámetros del sistema, el torque, hay varios parámetros. Ahí se recomienda que el relé de baja tensión se ajuste al 80% del voltaje nominal. Por ejemplo, ¿cierto? Si el motor está conectado a una tensión de 400 volts, 400, ¿cierto? Por lo tanto, a los 320 volts, ya podría estar operando la protección de bajo voltaje. En algunos casos se coloca en 350, 355 volts. Estas son recomendaciones, como les decía. Dice, este retardo, por lo tanto, dependerá principalmente de las características del sistema, pero se recomienda que no sea mayor a 2 o 3 segundos. Aquí estamos hablando de la protección, ¿cierto? Para que pueda operar.
Sigamos viendo, dice la operación de los motores sincrónicos y de inducción en condiciones de sobretensión, sobrevoltaje. Ahora vamos a ver lo que estamos sobre el nivel de tensión nominal de la máquina. Dice, provoca un aumento en las pérdidas en el hierro, en el fierro, dice, producto de mayor valor de las corrientes de excitación, lo que contribuye a aumentar la temperatura de los enrollados. Dice, obviamente, esto es una condición anormal de operación. Dice que puede ser, obviamente, detectada con las protecciones de sobrecarga, ya también al medir temperatura. Dice, los sobrevoltajes transitorios son perturbaciones que por su tiempo de duración no pueden ser reflejadas por los relés respectivos, cuando son cortos, los periodos de sobretensión. El origen más frecuente de las sobretensiones se produce por la descarga de rayos, una, ¿cierto?, de las causales. Las otras son causadas propiamente por la operación del sistema, ¿cierto?, por los cambios de etapa de los transformadores, desconexiones de bancos de condensadores, también lo que son las conmutaciones, ya dice, y utilización de interruptores en vacío. Dice, estas sobretensiones transitorias generan grandes esfuerzos en los enrollados y deterioran su aislación, acortando la vida útil del motor. O sea, no es menor, dice. Se acostumbra a proteger contra sobretensiones transitorias con pararrayos o con condensadores conectados a las distintas fases de la malla de tierra, ubicado lo más próximo a lo que es el equipo en sí. Dice, el valor de la capacidad a conectar en paralelo depende del nivel de voltaje y su utilización está determinada obviamente por las características propias del sistema de distribución. Acá tenemos, ¿cierto? Dice tabla 3.1, valores de capacidad para protección de sobretensiones. Ya acá está en microfaradios de los equipos de los condensadores. Acordémonos que el condensador, una de las particularidades que tiene, es que retarda o no permite las variaciones bruscas de tensión, y es por eso que se colocan estos bancos de condensadores dependiendo de los niveles de tensión, ¿cierto? O sea, si estamos hablando de baja tensión, el caso nuestro, que sería el primero sería un condensador de 1 microfaradio, como recomendación. Tenemos también las protecciones contra fases desbalanceadas. Eso quiere decir que podría haber un desbalance en cuanto a la tensión respecto de neutro. Aquí estamos hablando de sistemas básicamente del tipo trifásico. Dice un juego de voltajes trifásico, que también podría ser la pérdida de una fase. Una es que estén desbalanceadas en los voltajes y la otra es que una fase derechamente se pierda, producto de la operación de un fusible. Una rama, por ejemplo, quema una de las fases. Dice, solo difieren de la magnitud del desbalance. Dice, una tensión desbalanceada en los terminales del estator de un motor puede deberse también al acortamiento en el enrollado del estator, producto de un cortocircuito entre las espiras. Eso quiere decir, ya tendríamos una falla interna en el equipo propiamente. Dice, cuando la tensión de alimentación está desbalanceada, la corriente de secuencia positiva permanece sustancialmente sin cambios, pero aparece una corriente de secuencia negativa que circulará por el estator, obviamente generando calentamiento, ¿cierto? Dice, las corrientes de secuencia negativa producen un campo magnético giratorio inverso, ¿cierto? En sentido contrario a lo que es el giro normal del equipo, ¿ya? En sentido contrario al rotor, dice, generando tensiones y corrientes de doble frecuencia en el circuito del rotor. Estas corrientes aumentan en forma significativa las pérdidas del rotor, pero ya con el consiguiente aumento de temperatura. Eso es lo que se va a producir por efecto del desbalance. Corrientes de secuencia negativa a través del estator, con sentido de giro contrario al normal del equipo, generando temperaturas, corrientes de doble frecuencia.
Dice, al abrirse una fase. Por lo tanto, el motor va a seguir funcionando. Pero va a seguir funcionando ahora en dos fases. Dice, estando el motor girando, en el caso de los motores de inducción, empieza a actuar como motores monofásicos, aumentando el ruido acústico, ¿ya? Y disminuyendo el torque. Entonces, por lo tanto, tenemos un sistema trifásico, alimenta un motor trifásico, falla una fase, se produce un desbalance por falta de una fase, el equipo empieza a funcionar como si fuera del tipo monofásico, aumenta el ruido y disminuye la fuerza de torque. Si en este caso la corriente en el estator es 1,7 veces la corriente prefalla, si el motor se conecta a una fuente que tiene una fase abierta, lo más probable es que no parta. Por lo tanto, el calentamiento en este caso es similar al producido por una falla trifásica. Pero aquí estamos hablando que el mayor problema se produce cuando el equipo está funcionando, está girando. Dice, un pequeño desbalance en los voltajes de alimentación produce una gran corriente de secuencia negativa, tanto en motores sincrónicos como de inducción. En ambos tipos de motores se producen estas corrientes de secuencia negativa. Dice, ya que la impedancia de secuencia negativa es aproximadamente igual al valor del recíproco de la corriente de rotor bloqueado a tensión nominal, valores expresados por unidad. Si, por ejemplo, veamos, dice, un motor tiene una corriente de rotor bloqueado igual a 6 veces la corriente nominal, 6 veces la corriente nominal, su impedancia de secuencia negativa será de 0,167 en por unidad. Por unidad. ¿Ya? Dice luego, si el voltaje presenta un desbalance del 5%, la corriente de secuencia negativa que circulará por el estator será un 30% el valor de la corriente nominal. ¿Ah? Con esto, obviamente, dice la peligrosidad que reviste esta situación se debe a que este incremento en el valor ya RMS, el valor efectivo de la corriente del estator, produce un aumento de temperatura entre el 40 y el 50%. Esto es lo último que vamos a ver para después dejar que ustedes trabajen un rato. Seguimos viendo lo que son la protección contra fases desbalanceadas. Dice, al utilizar protección contra secuencia negativa de tensión o de corriente, debe proveerse con tiempo de retardo. Dice, con el fin de evitar la desconexión innecesaria de la máquina durante anormalidades que pueden ser de corta durabilidad del tipo transitoria, que vienen obviamente del lado de la fuente. Dice, principalmente cuando son motores que parten con carga en el eje, no parten en vacío. Eso sería lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase. Por lo tanto, ahora los dejo para que ustedes puedan realizar un resumen de los aspectos más importantes, ¿cierto? De los esquemas de protecciones, cuáles son las causales, las 4 causales, sobre las protecciones que acabamos de ver. Y ahora vamos a dejar paso para las preguntas que ustedes puedan tener. Así que quedamos atentos a cualquier duda.